Mario, les hablaremos acerca de los trastornos del pene y de la uretra masculina. Siguiente, por favor. El libro base que hemos utilizado para hacer esta exposición es la Urología General de Smith y Tanago, y hemos utilizado también algunos artículos como complemento. Los temas que vamos a tocar en la exposición son las anomalías congénitas del pene, las anomalías congénitas de la uretra y las enfermedades adquiridas y los trastornos del pene y la uretra masculina. Siguiente, por favor. Dentro de las anomalías congénitas del pene, les vamos a hablar acerca de la penia, del micopene, del megalopene y el tamaño del pene en el adulto. Siguiente, por favor. Bien, primero vamos a iniciar con la apenia. Esta es una malformación congénita en la cual no existe el pene y la uretra suele abrirse hacia el perineo o dentro del recto. Este va a ser un trastorno muy raro y en este caso se debe de considerar al paciente para la asignación hacia el género femenino. El tratamiento de esta malformación va a consistir en una castración y una vaginoplastía, junto con la administración de estrógenos a medida que el paciente va a ir creciendo. Siguiente, por favor. El megalopene ya también se va a caracterizar porque cuando el niño está en la infancia, este pene se va a agrandar con rapidez y esto se va a producir como el resultado del aumento de la producción de testosterona. Esta excesiva producción de testosterona se puede deber a un tumor de células intersticiales, a una hiperplasia o a un tumor de la corteza suprarrenal, por lo cual el tratamiento va a ser oncológico o endocrinológico, en el cual bueno, el objetivo de esto va a ser que el paciente pueda tener una adecuada cantidad de producción de testosterona. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver el micopene. Dentro de las anomalías congénitas, vamos a ver de que este va a ser el más común de todas. Y esta se va a producir por una deficiencia de testosterona, la cual va a ocasionar un crecimiento anormal de los órganos sexuales. Se va a considerar que el paciente tiene un micopene cuando el tamaño de este es menor a 2 desviaciones estándar del tamaño normal para una edad determinada. Los pacientes en este caso bueno, van a tener el pene pequeño, al igual que los testículos, y estos no van a descender. También se dice de que en algunos pacientes se puede ver afectado el escroto. En estos pacientes se ha visto que aparentemente tienen el eje hipofisiario gonadal con un funcionamiento normal, porque se ha visto que los órganos son capaces, son capaces de responder a los efectos. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento del micopene, se dice de que este se debe iniciar aproximadamente al año de edad. Y el tratamiento para este se va a utilizar una quema de testosterona al 5% de forma tópica, con lo cual se va a lograr la estimulación sistémica del crecimiento genital mediante la absorción tópica de la hormona. Dentro de la evaluación del paciente, en los pacientes que tienen este micopene, también se debe de evaluar que no tengan otras anomalías endocrinológicas o del sistema nervioso central. Algunos pacientes también pueden tener el crecimiento óseo retardado, pueden tener anosmia, dificultades para el crecimiento y deficiencias de la hormona vasopesina, al igual que de la tirotopina. Y es por esto que se debe de evaluar todo su perfil endocrinológico. También en el tratamiento, los pacientes deben de utilizar un reemplazo androgénico, que va a ser, como quien dice, el pilar fundamental del tratamiento. El objetivo del tratamiento va a ser proporcionar al paciente la testosterona suficiente para estimular el crecimiento peniano, pero sin alterar el crecimiento y sin alterar el cierre de la epífisis. Bueno, el tratamiento se recomienda que se les debe dar un régimen de 25 miligramos orales cada 3 semanas por un máximo de 4 días. Y se debe de evaluar el crecimiento del miembro, ¿no? Es siguiente, por favor. Ya, aquí, dentro de la evaluación, debemos de extender el miembro
y medir medir toda la longitud del pene desde la pubis hacia el glande. Y esta medición se debe de realizar antes y después del tratamiento para ver si está siendo efectivo o si se debe de aumentar o disminuir la dosis. Siguiente, por favor. Bueno, ahora en el tamaño del pene adulto, se dice de que para agrandar el tamaño del pene se puede utilizar la liberación del ligamento suspensorio con avance de la almohadilla de la gasa púbica o inyecciones de gasa e injertos de gasa dérmica para poder agrandar, ¿no? Este, pero se dice de que el tamaño del pene en sí va a depender, ¿no? De la edad del que tenga el paciente. Por ejemplo, en un paciente que tiene ya unos 20 a unos 25 años, se dice que un tamaño normal de la longitud va a ser de unos 12,4 más menos 1,6, mientras que el diámetro de los testículos va a ser de 5,2 más menos 0,6. Siguiente, por favor. Ahora, en las anomalías congénitas de la uretra, vamos a hablar acerca de la duplicación de la uretra, de la estenosis ureteral, de las válvulas ureterales posteriores y anteriores, de las fístulas uretrorectal y vesicorectal, de las hipospadias, de la curvatura del pene sin hipospadias y de las epispadias. Siguiente, por favor. Primero vamos a hablar acerca de la duplicación de la uretra. Esta es una enfermedad muy rara y en la cual el paciente puede llegar a tener más de una uretra y estas pueden ser tanto completas como incompletas. Y dentro del tratamiento se dice de que se debe de extraer o sacar mediante cirugía todas las otras uretras y solamente dejar una que sea completa. Siguiente, por favor. En el caso de la estenosis ureteral, esta también va a ser una anomalía congénita poco común en los lactantes varones. Y los sitios más comunes donde se puede presentar la estenosis ureteral va a ser a nivel de la fosa navicular y de la uretra membranosa. Los pacientes, cuando van a presentar esta estenosis ureteral, pueden tener también hidronefosis o síntomas de obstrucción, como va a ser la polaquiuria, el tenesmo vesical, o incluso algunos de ellos pueden tener infecciones urinarias a repetición. En el caso de los exámenes auxiliares que se les debe de pedir a estos pacientes, va a ser la citoscopía y la uretoscopía. Y el tratamiento de estos pacientes va a consistir en que en las estenosis diafragmáticas, por ejemplo, se puede utilizar una dilatación o una uretrotomía visual, con lo cual se logra atender al paciente, ¿no? Que responda al tratamiento. En el caso de otros tipos de estenosis o que se encuentren a otro nivel, se puede utilizar una uretrotomía de visión directa interna con un uretómetro pediátrico, ¿no? Que sea adecuado para el tamaño del niño. También se va a realizar una reparación quirúrgica mediante la uretoplastia anastomósica. Y para esto se puede utilizar un injerto de la mucosa bucal o colgajos penianos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de las válvulas ureterales posteriores. En este caso se va a ver que van a ser las lesiones más comunes en los lactantes y los neonatos. Y estos van a ocasionar una obstrucción a nivel de la uretra, ¿no? El sitio más común, como quien dice, se puede decir, que es donde se van a encontrar estas válvulas, va a ser a nivel de la uretra prostática distal. Siguiente, por favor. Dentro de los datos clínicos, vamos a ver que los síntomas y signos que puede llegar a presentar el paciente o los niños que tengan estas válvulas ureterales posteriores, pueden ser síntomas muy leves o en algunos casos síntomas ya muy graves de obstrucción. Pero lo que más comúnmente van a decir tanto las mamás o como los propios niños es de que van a tener un chorro urinario malo, que va a ser intermitente y con goteo.
Y los pacientes también van a atender a infecciones urinarias a repetición y en algunos casos más graves pueden llegar a presentar la septicemia. Y otros pacientes también, cuando ya el trastorno es muy crónico, incluso se puede llegar a ver la hidronefosis. Y algunos pacientes, el único síntoma, aparte del chorro, este, aparte de la anomalía del chorro urinario, pueden presentar también el retraso en el desarrollo. En cuanto a los exámenes de laboratorio, vamos a ver de que los pacientes van a presentar azoemia y una capacidad deficiente de la concentración de los riñones. Y en caso de que el trastorno ya sea muy crónico, también los niños pueden presentar anemia. En el caso de los exámenes radiográficos que podemos solicitar, el que demuestra un mejor estudio va a ser la cistouretografía miccional, que se puede decir de que va a ser el gol estándar para diagnosticar esta enfermedad. Siguiente, por favor. Aparte de ese examen, también podemos solicitar una ecografía. La ecografía nos va a servir para poder detectar en el paciente una hidronefosis, un hidroureter o una distensión de la vejiga en los niños que tengan una azoemia grave. También se puede evidenciar la hidronefosis fetal desde las 28 semanas de gestación. En cuanto la confirmación en sí de esta enfermedad va a ser mediante la visualización de las válvulas ureterales posteriores. En cuanto al tratamiento, el tratamiento va a consistir en la destrucción de las válvulas, pero el método va a depender del grado de obstrucción y de la salud en general del niño. En los niños que tienen una obstrucción leve a moderada y una azoemia mínima, se puede utilizar la fulguración transureteral de las válvulas. En los casos más graves de obstrucción, estos van a requerir un tratamiento y manejo también, y van a estar relacionados a estos con la hidronefosis, se les va a dar antibióticos, se les va a hacer un drenaje por sonda de la vejiga y se tiene que corregir el desequilibrio hidroelectrolítico. También se ha visto de que la vesicostomía es muy benéfica en los pacientes que tienen reflujo o displasia renal. Hidronefosis. Después de eliminar el flujo, tiene que ceder espontáneamente. Y esto pasa aproximadamente en un tercio de los pacientes. Y en los pacientes que no llegue a corregir de manera quirúrgica. Y también se les debe de administrar a los pacientes antibióticos para evitar que puedan tener una urosepticemia recurrente o infecciones de las vías urinarias. En cuanto al pronóstico, el pronóstico va a ser muy bueno si es que lo detectamos de forma temprana, ya que de esta forma vamos a evitar que se malogre la función renal y la vesical. Y como hemos visto, se puede detectar incluso desde las 28 semanas de gestación. Siguiente, por favor. En cuanto a las válvulas ureterales anteriores, esta va a ser muy rara y congénita. Más común van a ser encontrar las válvulas posteriores. En este caso, se va a ver una dilatación ureteral o de los divertículos proximales a nivel de la válvula y va a ocasionar una obstrucción de la salida de la vejiga, una incontinencia posterior a la ecografía. Y en cuanto al tratamiento, podemos utilizar la electrofulguración endoscópica,
que se dice que va a corregir de una forma muy eficaz esta obstrucción. Siguiente, por favor. En cuanto a las fístulas ureterorectales o vesicorectales, bueno, las vesicorectales también van a ser muy raras y se dice de que van a estar muy relacionadas con el ano imperforado. En los niños con este tipo de fístulas se puede ver de que se puede pasar el material fecal y gases a través de la uretra. Y en el caso de que el niño tenga el ano bien desarrollado o desarrollado de manera normal, se puede excretar orina a través del recto. En cuanto al diagnóstico, se le debe de solicitar al paciente una citoscopía y una panendoscopía para llegar a ver la apertura fistulosa. En cuanto al tratamiento, se debe de tratar inmediatamente el ano imperforado y la fístula se debe de cerrar, ¿no? Si el recto se encuentra muy arriba, debemos de realizar una colostomía sigmoidea temporal y la cirugía definitiva va a ser cuando vamos a reparar la fístula ureteral, pero se dice que esta se puede hacer más adelante, ¿no? Que lo principal que se debe de tratar en estos pacientes es el ano imperforado. Siguiente, por favor. En cuanto a las hipospadias, este es un trastorno en el cual el meato ureteral se puede abrir en cualquier parte del lado ventral del pene. Este se va a producir por una mala función o porque no se va a poder realizar la función de los pliegues ureterales y esta no va a ser completa, lo cual va a ocasionar que caiga una pequeña abertura, ¿no? A nivel del lado ventral del pene. La incidencia va a ser de 1 de cada 300 varones. Y se dice de que cuando la mujer durante la gestación ha consumido estrógenos o progestinas, estas pueden llegar a aumentar esta incidencia. También se ha reconocido que puede existir algún patrón familiar, pero no se ha determinado con exactitud a qué se pueda deber. En cuanto a la clasificación, vamos a ver de que casi el 70% de los casos de las hipospadias van a encontrarse a niveles distales o coronales. Por ejemplo, en la imagen que tenemos ahí, estamos viendo en sí toda la clasificación, ¿no? Que se va a dividir en tres, en las anteriores, en las medias y en las posteriores. En las anteriores vamos a tener a las hipospadias glandulares, a las coronales y a las coronales. En la media vamos a tener tres, que puede ser la distal del pene, la que se va a encontrar a la mitad de y la que se va a encontrar proximal a la parte de los testículos. Y en la posterior vamos a tener la penoescotal, que se encuentra prácticamente en la línea de unión del pene con los testículos. La escotal, que se encuentra más o menos hacia la parte media de los testículos. Y la perineal, que va a encontrarse al final de la bolsa escotal y casi junto a la apertura del ano. Siguiente, por favor. En cuanto a los datos clínicos de los pacientes que presentan hipospadias, en los síntomas y signos que vamos a encontrar es de que los niños mayores o los adultos, en muchos casos que no se han llegado a tratar, van a tener una dificultad para poder dirigir adecuadamente el chorro urinario. Y esto se va a deber a que bueno, va a deberse básicamente la dificultad que tengan, si es mayor o menos, dependiendo de en qué zona se encuentren, ¿no? Esta hipospadia. También se ha visto de que los pacientes van a tener una curvatura del pene, y esto se va a deber a causa del doblamiento ventral y arqueado que se va a presentar a nivel del cuello peniano, lo cual puede llegar a dificultar el coito en los pacientes adultos, ¿no? También se ha visto de que los pacientes que tienen unas hipospadias perineal o penoescotal van a tender a miccionar en una posición sentada y que estos tipos de hipospadias pueden llegar a ser una causa de infertilidad. Otra queja que
o malestar que van a tener los pacientes es acerca del aspecto estético, ¿no? Que va a tener, ya que se dice de que en estos pacientes se puede observar un pene en capucha y esto va a ser a causa del prepucio dental deficiente o ausente. También se ha visto de que en muchos casos los testículos no llegan a descender, por lo cual en el examen físico debemos hacer una exploración adecuada para determinar si es que están descendidos o no en los niños. Dentro de los exámenes auxiliares que vamos a pedirles a los pacientes, debemos de pedirles un fotis bucal y un cariotipo. Esto para determinar el sexo genético del paciente. También se le debe de pedir una uretoscopía y una citoscopía para saber si los órganos sexuales masculinos internos tienen un desarrollo normal o no. Y también les debemos de pedir una urografía intravenosa para detectar si es que el paciente llegara a tener alguna otra anormalidad congénita a nivel de los riñones o del uréter. Eh, También se ha visto de que la urografía intravenosa en algunos casos va a ser de poco valor, al menos en los casos de las hipospadias más distales. En cuanto al diagnóstico diferencial, debemos de tener en cuenta, y para esto nos va a servir justamente el fotis bucal y el cariotipo, porque debemos hacer un diagnóstico diferencial con un síndrome androgenizado androgenital, que puede ser a causa de, bueno, que se puede presentar en una mujer que va a tener un sexo genético femenino, ¿no? Pero que a nivel del desarrollo, aparentemente no. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, se dice de que estas hipospadias se deben de reparar cuando el paciente alcanza la edad escolar y que en la mayoría de los casos se va a dar antes de los 2 años. Las reparaciones se pueden dividir como en dos etapas, ¿no? En una primera etapa, lo que se va a tratar van a ser los colgajos aislados del prepucio y de las placas ureterales mediante la incisión. Y en una segunda etapa se va a hacer una reconstrucción. Los injertos que podemos utilizar para estas hipospadias van a ser injertos de la mucosa bucal, que se dice que van a ser más ventajosos que otro tipo de injerto. Y en un 15 a un 30% de los pacientes también se puede hallar pequeñas fístulas. Y esto se dice de que si las llegamos a encontrar, se van a tratar en una segunda etapa. También lo que debemos de, como quien dice, buscar en el paciente con el tratamiento es de que el pene ya no tenga ningún tipo de curvatura, ¿no? Y que pueda enderezarse bien. En cuanto al pronóstico, después de la cirugía correctiva, se haya desplazada en un sentido dorsal. Y en cuanto a su clasificación, esta va a depender de dónde se encuentra, ¿no? Por ejemplo, en la imagen superior, que está hacia la parte izquierda, lo que estamos viendo es una hipospadia de tipo penascotal, ¿no? Y hacia el lado opuesto, hacia la mano derecha, ya también lo que vemos es una de tipo escotal. Bueno, en este caso se dice que las epispadias penopúbicas y las penianas pueden llegar a presentarse con incontinencias. En el caso de las penopúbicas se puede llegar a presentar hasta en un 95%
y en el caso de las penianas hasta en un 75%. Eh, por lo cual, bueno, y también se ha visto de que los pacientes van a tener una curvatura dorsal del pene. Para corregir la incontinencia se va a requerir de cirugía, en la cual se va a retirar la curvatura para enderezar el pene y poder extender la uretra hasta el glande. Y la escinción de la curvatura y la uretoplastia, con el avance del meato, se ha hecho con mucho éxito para lograr una apariencia estética más aceptable, como quien dice. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con lo que es la exposición, yo les voy a hablar acerca de las enfermedades adquiridas en lo que es el aparato reproductor masculino, ¿no? Para ello vamos a tener algunas enfermedades como lo que es el priapismo, la enfermedad de Peyronie, la fimosis, parafimosis, el condiloma acuminado uretral o verrugas uretrales, la estenosis uretral y la estenosis del meato uretral. Finalmente, lo que es la flebotrombosis peneana y la oclusión linfática. En cuanto al priaprismo, vamos a ver que es un trastorno bastante infrecuente en el cual el paciente va a producir una erección prolongada, dolorosa y generalmente no va a estar asociada a una excitación ni deseo sexual. En cuanto a su etiología, vamos a ver que un 60% va a ser idiopático y en muy raros casos pueden estar asociados a lo que es la leucemia, la anemia drepanocítica, los tumores pélvicos, infecciones de la pelvis, traumatismo peneano de la médula espinal o algunos fármacos como podría ser la trazodona. También se ha relacionado con lo que es la administración de una inyección intracavernosa para lo que es la impotencia, lo cual se le considera también una causa muy común. Finalmente, también en cuanto a idiopático, se puede relacionar a un aspecto de estimulación sexual prolongada. Vamos a ver que se puede dividir en dos tipos. En cuanto a la circulación alta, que puede ser de origen no isquémico, y la circulación baja, que es de un origen isquémico. También vamos a ver que la secuela más importante y la peor secuela que va a tener este priapismo va a ser la impotencia, la cual va a estar generalmente relacionada con episodios de priapismo en varios días, ¿no? Que va a ser un tiempo bastante prolongado. Por ello es muy importante la prevención, en este caso un diagnóstico temprano que no supere las horas y un tratamiento inmediato. En cuanto al primer tipo, que es la circulación alta o no isquémica, esta va a estar relacionada con algún tipo de traumatismo perineal, algo bastante súbito, ¿no? En el cual las arterias peneales centrales van a ser lesionadas y va a haber una pérdida de la regulación de la circulación sanguínea peneana. Vamos a ver también que va a estar relacionado con aneurismas de uno o ambas arterias peneanas centrales. Para ello se va a realizar lo que es un examen de aspiración de sangre peneana en el cual se va a analizar lo que es el gas en la sangre y en este tipo de circulación se va a ver que la sangre va a tener mayor concentración de oxígeno y una concentración normal de lo que es el dióxido de carbono. También se va a requerir el uso de lo que es la arteriografía, en este caso para poder visualizar aneurismas que responden a la embolización, ¿no? Se va a mencionar también que un mayor porcentaje va a presentar lo que es la función eréctil conservada. En cuanto al segundo tipo, que va a ser la circulación baja o isquémica, este generalmente va a tener un inicio en bastantes, o va a tener un tiempo de enfermedad de bastantes horas, en el cual el paciente va a presentar esta erección dolorosa. Acá se va a ver también que el glande y los cuerpos esponjosos van a ser suaves y no van a intervenir en el proceso, ¿no? Los cuerpos cavernosos sí van a estar bastante tensos, esto debido a la sangre congestionada y también a la palpación vamos a ver que va a ser dolorosa. La principal anomalía va a ser la obstrucción fisiológica de lo que es el drenaje venoso, ¿no?
Esto, esto va a explicar la fisiopatología de lo que es este priapismo, ¿no? En el cual se va a observar una acumulación de sangre muy viscosa y mal oxigenada. En este caso se va a encontrar las concentraciones de oxígeno bajas y las de dióxido de carbono bastante elevadas dentro de lo que son los cuerpos cavernosos. También se puede ver que tras varios días, si es que no se trata este priapismo, se puede complicar hacia lo que es un edema intersticial o una fibrosis de los cuerpos cavernosos, lo cual estaría causando la secuela que mencioné, que sería la impotencia. En cuanto al tratamiento, se puede ver que de los dos tipos de priapismo, el priapismo isquémico va a ser considerado como una urgencia urológica y en este caso se tiene que dar un tratamiento de inmediato, ¿no? También lo que se menciona es que se va a comenzar con una anestesia epidural o medular, esto para poder evacuar lo que es la sangre estancada de los cuerpos cavernosos. Para ello se va a utilizar una aguja larga a través del glande y también se puede sugerir la administración de fármacos adrenérgicos por vía intracavernosa. También se tiene que vigilar lo que es la presión intracavernosa, esto para que evitar una recurrencia y que no sea inminente, ¿no? También se recomienda retirar las cuñas de tejido con una aguja de biopsia. En este caso se crearía una fístula interna de derivación entre el glande y los cuerpos cavernosos. Esto con el fin de mantener los cuerpos cavernosos descomprimidos, ¿no? Finalmente también se recomienda que se debe conservar el drenaje continuo de la fístula. Para ello, se debe ejercer una presión intermitente cada 15 minutos en el cuerpo del pene y en caso de que lo haga el paciente, debe hacerlo con las manos, ¿no? Esto después de estar recuperado de lo que es la anestesia. Otra técnica también que se puede recomendar es anastomosar la vena dorsal superficial hacia los cuerpos cavernosos, ¿no? Otros métodos eficaces van a ser la derivación de los cuerpos cavernosos a los cuerpos esponjosos, esto mediante una anastomosis perineal o también una derivación de la vena safena hacia los cuerpos cavernosos y la descompresión mediante bomba. En cuanto a si la causa o la etiología va a ser por drepanocitosis, se requiere transfusiones masivas de sangre, transfusiones de intercambio o ambas, ¿no? También lo que es el oxígeno hiperbárico, lo cual va a ser beneficioso para estos pacientes. En los casos de leucemia también se recomienda un tratamiento de quimioterapia inmediato y cualquier causa así sea de cualquier causa este priapismo, lo importante es hacer un tratamiento y diagnóstico inmediato, ¿no? Y no evitar el tratamiento intensivo del priapismo si la erección persiste por varias horas. En cuanto a lo que es la enfermedad de Peyronie, esta va a ser descrita como una induración plástica del pene, descrita por primera vez en 1742. Va a estar asociado generalmente a pacientes o a varones en edad media o avanzada, ¿no? El cual se va describir como una erección dolorosa, también una curvatura normal de lo que es el pene, mala erección distal a la zona afectada y el paciente no va a presentar dolor si no hay erección, ¿no? Esta deformidad peneana puede ser en algunos casos grave, lo cual evita la penetración satisfactoria. En cuanto a la etiología, puede ser idiopática y va a estar relacionado también, se menciona que puede estar relacionado con la contractura de Dupuytren, que como sabemos va a tener una asociación hacia los tendones de la mano, ¿no? En el cual se menciona que puede presentar una fibrosis parecida a lo que es esta enfermedad de Peyronie. En cuanto a la exploración, primero se tiene que ver lo que es el tallo peneano, en el cual se va a encontrar una placa, la cual va a tener características de ser densa, palpable, fibrosa y de tamaño variable, ubicada cerca a la línea media dorsal del tallo, que afecta a lo que es la túnica albugínea. También se pueden encontrar
no solo una placa, sino también varias placas, o hay algunos casos que se observa calcificación o osificación, ¿no? Esto se puede descartar mediante una radiografía. En el caso de que se pueda observar en el microscopio, se puede ver que esta placa va a tener datos bien marcados de lo que es una vasculitis. En cuanto al tratamiento, va a tener una remisión espontánea en un 50% de los pacientes, para lo cual lo que debemos hacer con el paciente es pasar la observación y también darle un apoyo emocional, ¿no? Si es que hay varios meses en los que va a presentar esta enfermedad, se puede usar lo que es el ácido P-aminobenzoico en polvo o en tabletas, o la tableta de vitamina E. Pero esto se describe como que tiene un éxito limitado, ¿no? En cambio, lo que es la radioterapia, la inyección de esteroides, el sulfóxido de dimetilo o la paratirina en la placa, tienen un éxito bastante deficiente. También se puede recurrir a un procedimiento quirúrgico, esto en casos refractarios, ¿no? Donde no haya una remisión espontánea, lo cual se ha descrito con bastante éxito, en el cual se va a proceder a hacer una escisión de la placa con reemplazo del injerto dérmico o venoso. También se puede realizar injertos de la túnica vaginal post incisión de la placa, y también lo que son las incisiones de la placa para insertar prótesis peneanas en los cuerpos cavernosos. Como también se puede tener esta enfermedad que es la fimosis, en la cual vamos a ver que el prepucio contraído no puede retraerse sobre el glande. El paciente va a presentar los siguientes síntomas, que vendrían a ser un edema, eritema, palpación dolorosa del prepucio, secreción purulenta. Y aunque esta es la característica principal, generalmente no viene por eso el paciente, ¿no? Que es la incapacidad de retraer el prepucio. Vamos a ver también que en cuanto a la etiología, el mayor porcentaje de pacientes van a ser varones que no han sido sometidos a una circuncisión, y también pacientes en los cuales el exceso de piel dejado post circuncisión hace que se vuelva estenótico, ¿no? Puede ser presentado a cualquier edad, y mayormente en varones ancianos con diabetes mellitus. Va a ser una consecuencia de la balanopostitis crónica. En niños menores de 12 años no se debe confundir, ya que no es generalmente una verdadera fimosis, ya que los niños van a presentar una apertura bastante estrecha prepucial, ¿no? La cual se va a ensanchar fisiológicamente de manera gradual. La infección crónica por mala higiene local va a ser la causa más común, y bajo el prepucio también hay que tener cuidado porque se pueden desarrollar cálculos y en algunos casos carcinoma epidermoide. En cuanto a los tipos, vamos a ver el puntiforme, anular no retraíble, anular retraíble y el que está en resolución. El tratamiento para la fimosis está recomendado lo que es la circuncisión. Primeramente, lo que se debe hacer es controlar la infección y evitar este tipo de procedimiento quirúrgico en los niños que requieren anestesia general. Claros, salvas excepciones en que presenten infecciones recurrentes, ¿no? Pero si se da el caso, se debería posponer hasta que el niño pueda usar anestesia local. Para la infección inicial se recomienda el uso de antibióticos de amplio espectro, y básicamente el fin de la circuncisión es cortar el prepucio dorsal para mejorar lo que es el drenaje, ¿no? La parafimosis, vamos a ver que se va a caracterizar porque el prepucio, una vez retraído sobre el glande, no puede regresar a su posición normal, ¿no? Es lo que lo va a diferenciar de la fimosis. Se va a relacionar también con una inflamación crónica bajo el prepucio redundante. Esto debido a la contractura de la apertura prepucial, que va a ser la fimosis, y a la formación a su vez de un anillo rígido de piel cuando el prepucio se retrae detrás del glande. También va a estar explicado por una congestión venosa, la cual puede evolucionar a un edema, hipertrofia del glande, ¿no?
y en casos muy severos que siga progresando puede llegar hasta una oclusión arterial o una necrosis del todo el glande. En cuanto a los tipos, vamos a ver a la que afecta al anillo prepucial, parafimosis incipiente y la parafimosis establecida. En cuanto al tratamiento, va a ser algo bastante manual en el cual se tiene que aplastar con firmeza el glande durante 5 minutos. Esto que va a hacer va a disminuir el edema del tejido y va a disminuir también el tamaño del glande. De esta manera la piel puede llevarse hacia adelante sobre el glande, ¿no? A veces también se puede producir lo que es la constricción del anillo, para lo cual se recomienda una incisión bajo anestesia local. También se sugiere la administración de antibióticos en lo que es la circuncisión post-control de la inflamación, ¿no? También en cuanto a la circuncisión, vamos a ver que está realizada por rutina en algunos países. Sin embargo, por razones religiosas o culturales, a veces no hay necesidad de realizarla. Sí es que existe una buena limpieza y buena higiene de lo que es el pene, ¿no? Hay una mayor incidencia de carcinoma peneano en los varones que no son circuncidados, y esto generalmente se va a asociar a una infección crónica o a una mala higiene. La circuncisión va a estar indicada principalmente en lo que es infecciones y las dos enfermedades anteriormente descritas, ¿no? Que son la fimosis y la parafimosis. En cuanto a la estenosis uretral, bueno, ya lo explicó mi compañera en cuanto a la parte congénita. También se puede presentar una esterosis uretral de manera adquirida, ¿no? La cual va a estar relacionada con pos alguna infección o después de algún traumatismo. La infección más relacionada va a ser la uretritis gonocócica, que es una causa bastante rara, pero de un origen importante, ya que va a estar asociada a un uso prolongado de sondas permanentes o instrumentos largos, lo cual va a producir una isquemia y un traumatismo interno. En caso de que sea un traumatismo externo, el origen puede estar relacionado con fracturas pélvicas, lo cual va a cortar parcial o completamente la uretra membranosa y puede producir una estenosis grave o compleja, ¿no? Y una etiología también que es la lesión en silla de montar, la cual va a estar relacionada con la estenosis vulvar. En cuanto a los síntomas y signos, van a ser bastante parecidos a la estenosis uretral congénita. En este caso, la disminución del chorro urinario, dispersión de la orina, goteo posmisión, secreción uretral, en la cual se debe descartar una prostatitis crónica, cistitis aguda, síntomas bastante generales de lo que es una infección, retención urinaria aguda, en el cual se tiene que hacer descarte de una infección o obstrucción prostática. La polaquiuria o disuria leves van a ser generalmente los síntomas iniciales, induración en el área de la estenosis, masas alargadas y palpación dolorosa a lo largo de la uretra, en el cual se tiene que hacer un descarte de abscesos periuretrales, fístulas uretrocutáneas, vejiga palpable, y se tiene que descartar una retención crónica de lo que es la orina. En los datos de laboratorio, lo que se sugiere es pedir un análisis de la velocidad del chorro urinario, ¿no? En el cual se va a describir un proceso en el cual el paciente va a acumular la orina hasta que la vejiga esté llena, luego va a miccionar y se va a hacer una recolección de 5 segundos de orina durante el flujo máximo del chorro medio. Se debe registrar este volumen y repetir de 8 a 10 veces por varios días en una atmósfera relajada. Se debe calcular la media del flujo máximo y este básicamente sería el proceso, ¿no? En las estenosis que crean problemas significativos, la velocidad de flujo va a estar menor a 10 mililitros por segundo. Cabe recordar que un valor normal es de 20 mililitros por segundo y se tiene que mandar esta muestra a un urocultivo. La muestra del chorro medio generalmente está libre de bacterias, pero sí se puede encontrar algún tipo de rastros de piuria, en este caso de 8 a 10 leucocitos por campo de gran amplitud, en una primera alicuota de orina obtenida con mucho cuidado, ¿no? Si se encuentra el caso de una próstata infectada, las bacterias van a encontrarse en la muestra después de un masaje prostático.
En la cistitis vamos a encontrar una orina muy infectada, ¿no? En otros exámenes auxiliares se va a tener los datos radiográficos, que pueden ser la uretrografía y la cisteuretrografía de micción, los cuales nos van a servir para encontrar la ubicación y extensión de esta estenosis uretral. También va a servir bastante lo que es una ecografía y generalmente vamos a encontrar fístulas uretrales, divertículos, cálculos vesicales o trabeculaciones. En cuanto a la exploración instrumental por la uretroscopía, vamos a ver que se puede, se puede indicar en estenosis de calibre pequeño que van a evitar el paso de instrumentos, ¿no? También una visualización directa y ecouretrografía, en el cual se puede ver la extensión, la ubicación y el grado de cicatrización. Esta uretroscopía también nos va a ayudar para poder visualizar áreas adicionales de formación cicatricial adyacente a la estenosis. Y esta se va a calibrar mediante el paso de Bouges a Boulet. En cuanto al diagnóstico diferencial, se va a tener a la obstrucción prostática benigna o maligna, después de una cirugía prostática, en el cual vamos a encontrar una contractura del cuello vesical, y los cuales van a manifestar síntomas muy similares a los que se mencionó que tiene la estenosis uretral. Para ello, lo que se recomienda es la exploración rectal o una panendoscopía. También se debe tener como diagnóstico diferencial el carcinoma uretral, en el cual se relaciona con estenosis, ¿no? Y vamos a requerir una uretroscopía para ver si hay algún tipo de lesión irregular definida o requerir también el hecho de pedir una biopsia para hacer el diagnóstico definitivo. En cuanto a las complicaciones, se va a tener la prostatitis crónica, cistitis, infección urinaria crónica, divertículos, fístulas uretrocutáneas, abscesos periuretrales y el carcinoma uretral. La éstasis urinaria crónica infecciosa va a estar relacionada con lo que son los cálculos vesicales. El tratamiento se va a tener dos, que van a ser primeramente lo que son las medidas específicas, en el cual se va a hacer una dilatación, ¿no? Este procedimiento no es curativo, pero sí va a reformar lo que es el tejido cicatricial. Básicamente, este proceso se refiere a pasar una guía filiforme hacia la uretra, manipular con suavidad este área estrecha vesical y unirse para dilatar el área gradualmente, ¿no? Se puede usar tamaños de casi hasta 22 y insertar una sonda de silicón también de tamaño 16, ¿no? Si hay algún tipo de dificultades para pasar esta guía, se puede usar una uretroscopía bajo visión directa. Y también lo que se recomienda es que un método alterno de dilatación uretral van a ser las sondas de Van Buren, ¿no? Se debe también tener bastante consideración que algunas complicaciones de este procedimiento van a ser la hemorragia y el dolor, ¿no? Y también que si se usan sondas más pequeñas, se tiene que tener cuidado ya que pueden perforar con mayor facilidad la pared uretral y creando pasajes falsos. También se recomienda lo que es... Disculpa, eso es lo que se llama las falsas vías. Cuando nosotros, por ejemplo, una persona con una estrechez uretral, nosotros hacemos un procedimiento de dilatación, como por ejemplo, hacemos dilatación con los dilatadores de Beniquet, podemos lastimar la uretra y crear falsas vías. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con esto, por favor, ¿sí? Gracias, doctora. Bueno, continuando lo que es la uretrotomía bajo visión directa endoscópica, acá también se va a producir lo que es una lisis, ¿no? De estos cálculos a través de un bisturí afilado unido a un endoscopio, como se puede ver en la imagen, ¿no? Ya que va a proporcionar una visión directa durante el corte. Se tiene que pasar una guía filiforme por lo que es la estenosis y se puede usar esto como una guía durante la lisis. Se corta de manera circular con incisiones múltiples con un instrumento de calibre 22, el cual está recomendado que pasa con mayor facilidad, ¿no?
Se debe dejar la sonda en el lugar por un periodo corto, esto para evitar la hemorragia y el dolor. Se han descrito resultados satisfactorios a corto plazo en un 70-80% de los casos y un índice de éxito a largo plazo es menor, ¿no? Con este tipo de procedimiento. Hay algunas ventajas de la uretrotomía bajo visión directa endoscópica, las cuales son tres. Uno, que requiere una anestesia mínima y a veces inclusive solo tópica más el uso de sedantes. La segunda sería que se repite con facilidad en los casos de recurrencia. Y la tres es que es muy segura ya que pocas veces se presentan complicaciones. En cuanto a la reconstrucción quirúrgica, esto ya a nivel de una cirugía, si falla la uretrotomía bajo visión directa, que fue la que describí anteriormente, se puede realizar lo que es una reparación quirúrgica abierta. En el caso de que nos encontremos ante una estenosis corta, menor o igual a 2 centímetros en la uretra anterior, se debe escindir por completo y proceder a hacer una anastomosis primaria, donde el segmento escindido debe extenderse mayor a 1 centímetro a cada extremo de la estenosis. Esto para que se permita una remoción de la espongiofibrosis y mejorar la curación postquirúrgica. En cuanto si la estenosis es mayor a 2 centímetros, se puede usar lo que es la uretroplastía de injerto de parche, en el cual se va a realizar una incisión uretral en la línea media por la estenosis, donde adicionalmente se debe sumar 0.5 centímetros en sentido proximal y distal hacia los extremos. Después se debe proceder a retirar el injerto de piel de grosor completo y generalmente se suele usar la piel peneana o de la mucosa bucal y también retirar el tejido, todos los tejidos subcutáneos, ¿no? Este injerto se trabaja a la medida, el cual va a cubrir el defecto y finalmente se va a proceder a suturar. En caso de que estemos frente a una estenosis uretral muy grande o fibrótica, se va a recomendar una técnica de colgajo faciocutáneo peneano, el cual va a tener un éxito del 80%. En panestenosis uretrales puede combinarse con el injerto de mucosa bucal y en adultos se dice que los injertos de mucosa bucal o de piel peneana se van a usar mediante la técnica de superposición en la región vulvar de la uretra. Esto para maximizar la vascularización del injerto a partir de los cuerpos esponjosos. La estenosis si nos encontramos ante una estenosis de la uretra membranosa, se tiene que hacer un descarte o por antecedente de lo que es un traumatismo externo, ¿no? Estos también van a presentar problemas al momento de la reconstrucción, ya que en una cirugía la corrección por el método perineal con escisión del defecto de ruptura uretral y la anastomosis directa de la uretra vulvar prostática, ¿no? De la uretra vulvar a la próstata. Vamos a ver también que a veces la pubectomía parcial del método perineal mejora la aproximación uretral sin tensión en la anastomosis, ¿no? Y casi en poco porcentaje se recomienda una pubectomía total más el método perineal, ¿no? Que sería la anastomosis directa término-terminal. Este procedimiento que describí generalmente es un procedimiento de un solo paso y la ventaja es que crean una uretra libre de pelo, ¿no? Que es la complicación mayormente descrita en los procedimientos de 2 etapas o de 2 pasos. Esta técnica de 2 etapas o 2 pasos va a ser una técnica reconstructiva que se va a recomendar en las estenosis uretrales complejas. También se va a tener lo que es el tratamiento de las complicaciones, ¿no? En el cual se puede producir una infección de vías urinarias y el paciente va a requerir el uso de antibióticos no específicos y finalmente seguido por el manejo profiláctico a largo plazo hasta que esta estenosis se corrija. El absceso periuretral requiere drenaje y también uso de antibióticos y en caso nos encontremos con las fístulas uretrales se suelen requerir reparación quirúrgica.
En cuanto al pronóstico, esta enfermedad no debe considerarse curada hasta que se haya observado por lo menos durante un año después del tratamiento, porque puede haber una recurrencia, ¿no? En cualquier momento de este periodo del año. Las mediciones de velocidad del flujo urinario y las uretrografías van a ser útiles para determinar la extensión de la obstrucción residual. Pasando a otra enfermedad, se va a tener el condiloma acuminado uretral o las verrugas uretrales, las cuales van a ser poco comunes en la uretra y un mayor porcentaje van a ser después, se van a presentar después de algún tipo de lesión en la piel. Va a estar relacionado con papilomas o comúnmente llamado verrugas también, ¿no? También la transmisión va a ser por contacto directo y hay algunos casos que se ha descrito una transmisión por vía no sexual. Vamos a encontrar puntos hemorrágicos en lo que es la uretra, también síntomas como la disuria y la secreción uretral. En cuanto al meato urinario, se puede observar un pequeño papiloma sobresaliente y en caso de que no haya lesión, sí o sí se debe buscar, ¿no? Y para este caso se tiene que separar con los dedos para inspeccionar de una manera más correcta lo que es la uretra. En un 90% están situadas en la uretra distal. Y en el caso deseemos buscar otras lesiones, se puede hacer una uretroscopía completa. Dentro de este condiloma acuminado uretral también se puede ver lesiones del meato, para lo cual se va a hacer un tratamiento con excisión local, anestésico local en base de la lesión, cortes precisos en lesiones pedunculadas con tijeras pequeñas y también se recomienda fulgurar el área con electrocauterio. Disculpa. En este caso, lo que estás mostrando, por ejemplo, si hay lesiones verrugosas en el meato uretral, ojo, hay que tener muchísimo cuidado. En uno, hacer una fulguración, porque ustedes saben, hacer una fulguración significa después un tejido cicatricial. Lo mismo pasa con una excisión quirúrgica. Y como estamos hablando del meato uretral, tiende generalmente a estrecharse el meato. Y ahí también vamos a tener otro problema porque vamos a tener una estrechez de meato uretral. Entonces hay que tener mucho cuidado en ofrecer al paciente o planificar bien la cirugía porque muchas veces terminan en estrecheces de meato, ¿no? Sí, doctor. Gracias, doctor. Bueno, para continuar, lo que son las lesiones múltiples, se va a indicar lo que es el medicamento, el fluorouracilo al 5% en solución o crema, el cual se va a instilar en la uretra aproximadamente por 20 minutos, 2 veces por semana, durante un periodo de 5 semanas. También se recomienda proteger bastante lo que es la piel peneana y el escroto, ya que este fármaco va a producir una fuerte irritación. En cuanto a las lesiones más profundas, se recomienda lo que es fulgurar por vía transuretral, mediante lo que es el uso del resectoscopio o el electrodo de Buckby, o también el láser CO2 u olmio, el cual va a estar asociado con un daño mínimo a la mucosa uretral y en menor porcentaje a una formación de algún tipo de estenosis uretral. En cuanto a las recomendaciones, se va a ver que algunos tipos de lesiones se pueden infectar o ulcerar, para lo cual se debe hacer un diagnóstico histopatológico mediante biopsia de lo que es un descarte de carcinoma, ¿no? Y hay casos también donde, como se puede ver en la imagen, se pueden ver condilomas gigantes, llamados propiamente como tumor de Busch-Lowenstein, el cual va a afectar el glande y la uretra, ¿no? Y para este caso también se requiere una confirmación histopatológica para descartar este carcinoma. En el caso se trate de algún tipo de estos casos, se va a requerir una excisión quirúrgica, lo cual va a ser el tratamiento de elección. Y en cuanto a la prevención de recurrencia de este condiloma acuminado, lo que se puede recomendar es un examen y tratamiento a la pareja sexual del paciente que presenta esta patología. En cuanto a la estenosis del meato uretral,
vamos a ver que en los neonatos van a ser la población más susceptible a este tipo de estenosis meatal en algún grado, ¿no? También va a ser secundario a dermatitis por amoníaco post-circuncisión y lo que va a estar relacionado con la meatitis irritativa prolongada. Es necesario hacer una correcta calibración, ya que el aspecto visual del meato no se correlaciona bien con su tamaño real. Vamos a ver que la uretra puede aceptar de manera muy fácil la punta de una sonda de alimentación pediátrica de 8, ¿no? Y el calibre meatal de 5 en lo que es niños menores de 10 años de edad para realizar una meatotomía. Finalmente, la última enfermedad que vamos a describir va a ser la flebotrombosis peneana y oclusión linfática, en el cual las venas superficiales y los vasos linfáticos de lo que es el tallo peneano, dorsal proximal a la corona, pueden irritarse o inflamarse, ¿no? Esto puede ser debido a un traumatismo menor del área o tal vez relacionado a un coito bastante prolongado, ¿no? Vamos a encontrar síntomas como la palpación dolorosa indurada, cordón en el tallo peneano distal y a veces un ligero eritema en esta zona. Lo primero que debemos hacer es tranquilizar al paciente, ya que este tipo de patología no es necesario hallar la etiología, ¿no? Sino que tranquilizar al paciente, ya que esta patología se resuelve muy espontáneamente. Eso sería todo, doctor. Gracias. Muy bien, chicos, me alegra mucho. Las exposiciones tienen buen contenido. Espero que todos hayan estado atentos. Recomendaciones, creo que ninguna está muy bien, está bien explícito. Para la próxima vez, por favor, para la próxima exposición, vamos a usar solamente 1 hora, como hasta las 3 de la tarde. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta de ustedes, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan ustedes? Chicos. Doctor, buenas tardes. Sí. Disculpe. En relación al procedimiento quirúrgico en la fimosis, ¿hasta qué edad se le puede realizar esto al paciente? Mira, particularmente las fimosis, yo prefiero operarlas cuando son niños menores de 2 años o cuando ya son de repente jóvenes, 15, 16 años. ¿Por qué? Porque a los 2 años no va a haber mucho, digamos, el niño que se opera no se va a coger, no se va a manosear, no se va a tocar, en otras palabras, para evitar así las infecciones. Y en personas mayores, obviamente a los 15, 16 años, ya es mucho más fácil poder controlar el dolor, hablar al paciente y como también decía su compañera, hacer el uso, por ejemplo, con anestesia local, que muy pocas veces lo uso, prefiero siempre con anestesia regional, que es una anestesia raquídea generalmente, ¿no? Entonces, definitivamente, pero una fimosis, completa fimosis en la que no pueda salir la orina, esa sí sería una indicación quirúrgica de urgencia. Entonces, hacer una circuncisión de urgencia. Entonces, ahí sí tenemos que, digamos, hacer una cirugía de urgencia, ¿no? Cuando hay una fimosis completa, cuando no se puede evacuar la orina, o simplemente cuando a veces se infla como un globo el prepucio. Ahora, como también lo decía su compañera en la exposición, se opera a cualquier edad de las personas. La otra vez operó a una persona que tenía 77 años de una fimosis producto de una balanopostitis crónica en un paciente diabético. Entonces, no es muy relativo, digamos, decir a qué edad o hasta qué edad se puede operar al paciente. Cuando se tiene la indicación quirúrgica, lo mejor es operar. Gracias, doctor. Ok. Bueno, muchachos, si no tienen más preguntas, nos vemos el próximo lunes, chicos. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Ok. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Cuídense, hasta luego.